Voy a continuar con la temática del video pasado y de hecho voy a continuar con la idea que dejé al final, pero esta vez voy a enfocarme en otra cosa, en otro aspecto importante de lo que viene siendo la guerra. Y bueno, para llegar a ese aspecto, como había dicho, voy a continuar con la idea pasada, con la idea que dejé ahí iniciada. Nos habíamos quedado entonces que para Fernando González civilizar es aumentar la conciencia, maximizar la conciencia. Esto lo dice en su libro de Mi Simón Bolívar, pero también está en Nociones de Izquierdismo, etc. Hay entonces varios niveles de conciencia. Está un nivel muy básico que simplemente entiende la cuestión biológica, el individuo biológico, se va extendiendo esta conciencia, se maximiza hasta comprender el seno familiar, por ejemplo, ya después quizás lo que viene siendo la patria, que fue la temática del video pasado, y hasta llegar a una conciencia continental o incluso una conciencia universal. Pero para tener ese punto máximo de conciencia es necesario tener un referente, y ese referente para Fernando González es Dios, que ya es en sí una conciencia universal. Entonces Fernando González dice, en fin, por esta hermosa propiedad somos más o menos universales. A mayor conciencia, mayor universalidad. A esta propiedad se refiere a la conciencia. También dice en este libro de Mi Simón Bolívar, yo no soy religioso, el hombre es algo, es tolerable por las religiones. Estas lo forman y lo ascienden. Entiendo por religión un ideal de conducta, por ejemplo un ser ideal, Dios, como modelo al que uno tiende a asemejarse. De ahí el control y la disciplina de donde van saliendo la obra de arte que se llama el hombre. Hoy somos aún subhombres, monos pervertidos. Al hombre no se le puede quitar la religión, ideal de perfeccionamiento. El hombre es artificial, un ser relativo. De ahí viene la tragedia de Nietzsche, el ateo, el solitario más solo. Comenzó al perder al amigo, al perder a su dios, que era Wagner. ¿Por qué soy todo luz? También dice Fernando González, quítenme la religión y tendréis el animal inmundo en toda su desnudez. ¿Cómo brilla para mí esta verdad? Y continúa. Las religiones son las hacedoras del hombre. Este es una promesa indudablemente. Y bueno, yo creo que queda clara la idea que está sosteniendo aquí Fernando González, y como es de costumbre yo voy a citar bastantes otras personas que más o menos van por el mismo camino. También intentaré citar otros que contradicen a Fernando González. Eh, Pido que retengamos aquí una idea interesante, que cuando menciona a Nietzsche, que vamos a regresar a Nietzsche más tarde, cuando dice que Nietzsche es solitario porque perdió a su dios, que era este compositor Wagner, y que no sé realmente si Nietzsche lo endiosaba tanto aquí como dice Fernando González, pero la idea de este dios humano, de este dios mundano, eh, va, la voy a retomar más adelante. De esta carencia del dios ideal, que se reemplaza entonces inmediatamente por dioses, por seres humanos endiosados, por fetiches o ídolos. Y continuando entonces con Fernando González, en este libro de Mi Simón Bolívar, la primera parte es realmente una biografía que hace Fernando González de un señor llamado Lucas Ochoa. De un señor que por un momento dudé de su existencia, y bueno, la verdad es que todavía dudo un poco, porque de pronto sea hay un juego literario de este mismo Fernando González, porque bueno, parece ser un señor bastante excéntrico y que coincidencialmente dice cosas que el mismo Fernando González podría decir. Se trata, bueno, simplemente voy a atribuirle veracidad a la existencia de este señor para fines prácticos, y lo que resulta es que este señor presuntamente era un psicólogo que estudió en Estados Unidos y que lucha constantemente con esta autoperfección, ¿cierto? Busca perfeccionarse a sí mismo. Y aquí es que salen estas ideas ya citadas de este Dios como referente. Pero vamos a ver entonces cómo es este proceso de este Lucas Ochoa para perfeccionarse. Una cosa que hace que me parece muy curiosa es inventar a una especie de modelo, una especie de super yo, ¿cierto? Diríamos así como en términos freudianos. Ese super yo se llama Bolaños, es el primer nombre que le pone a este super yo, y dice, ¿cuál es el oficio de mi querido amigo Bolaños? Dirigir a Lucas y hacerlo a su imagen, según su ideal.
Es el criterio personificado. ¿Cierto? De Bolaños es un ser imaginario que mejor que lo crea, lo inventa para que sea ese ideal al cual él mismo se quiere acercar, ¿cierto? Por eso, dirigir a Lucas y hacerlo su imagen. También dice, no se puede uno juzgar a sí mismo, debe ser otro el juez. Cuando uno está solo se pierde, pues la razón se confunde con el deseo. ¿Cómo podría uno dirigirse si el que desea y el juez fueran uno mismo? ¿En dónde podría admitirse un juez que fuera interesado en la decisión? Si yo soy la razón y yo soy el deseo, estoy perdido, pues el deseo arrastrará todo. Entonces listo, por eso tienen que crear a este juez externo, para que lo juzgue desde afuera, porque bueno, como dice Fernando González, el deseo buscará la manera de hacer uso de la razón y legitimarse a sí mismo. Es el deseo el que está primero. Yo creo que esta idea también está en Hume, ¿no? Bueno, que la razón sigue es a las pasiones. Y este criterio personificado, como dice aquí Fernando González, cambia de nombre. Bueno, más bien Lucas le cambia el nombre a Bolaños. Se lo cambia por Jacinto porque al parecer Bolaños no le estaba funcionando y tenía que hacerle unos cambios. Entonces dice Lucas Ochoa. Mi amigo Jacinto ha dicho hoy lo siguiente: te atormentaré, querido Lucas, hasta que nada de tus oscuros deseos se perciba sobre mis voluntades. No puede haber paz entre tus instintos y mi ansia de belleza. A medida que te atormento y venzo y desprecio, crezco yo, el divino. Así es como el Dios nace del cerdo, del vencimiento del cerdo. No hay ascensión sino mediante la lucha. En ella se perfecciona el hombre. Y aquí llegamos entonces al verdadero tema de esta exposición. Es esta lucha primera entre uno mismo, entre ese ideal y el cerdo, como dice aquí Fernando González, o el mono, el animal que se diviniza por medio de su derrota, de la derrota del mismo animal, por esta idea divina o este modelo ideal, que en este caso se llama Jacinto y que antes se llamaba Bolaños, y ya vamos a ver más tarde que le va a cambiar el nombre nuevamente. Y bueno, este Jacinto construye aquí unos 5 pasos para perfeccionar a Lucas, al animal. El primero, el que sufre... son 5 principios, perdón. El primero, el que sufre se diviniza. Solo de la lucha sale el triunfo. Gozar es descender. Luchar siempre y vencer y seguir más y más alto, luchando y venciendo. Solo Dios es felicidad. Gozar es la carne. Todavía tengo pensado hablar del tema de las pasiones, del tema de los vicios y demás, pero para que este video no quede tan largo como es de costumbre, voy a simplemente concentrarme en la imagen, ¿cierto? Esa lucha de uno mismo contra uno mismo. Hoy me voy a enfocar en la imagen divina, esa imagen de Dios que uno ya tiene en la acción, inscrita en la acción. Y bueno, ya voy a intentar explicarme mejor a medida que continuamos con esta exposición. Entonces, ¿qué ocurre con este Bolaños y con este Jacinto? Lo que ocurre es que Lucas Ochoa, este psicólogo que quiere perfeccionarse, descubre que no le sirve inventarse personajes. La razón es la misma por la cual no le servía ser su mismo juez. Y es que el deseo se lleva consigo la razón. El deseo hace uso de la razón para legitimarse a sí misma. Y ese acto de crear personajes también procede de uno mismo. Entonces la solución de este Lucas es elegir un personaje ya existente, ¿cierto? Un personaje que sea objetivo y diferente a él mismo, que no proceda de él, que no proceda de su invención, sino que efectivamente haya existido. Y entonces elige a Simón Bolívar, que insisto que no voy aquí a defender ni atacar la decisión de elegir a Simón Bolívar, que yo sé que es un personaje que actualmente está deslegitimándose, y más en círculos hispanistas, pero lo importante es quedarme con el punto de elegir a ese personaje que efectivamente existió, este personaje histórico que ya de por sí era un guerrero y un militar. Y esto me recuerda una cosa que decía Sergio Arboleda, que es un prócer, o más bien un prócer, pero del Partido Conservador. En contra de estas políticas liberales, él decía que las instituciones tienen que hacer a los hombres.
no los hombres a las instituciones, por esta misma razón. Porque los hombres harán las instituciones a su capricho, a su imagen. Pero la imagen del hombre, ¿cuál es? La del cerdo esta que mencionaba Fernando González. Este cerdo que busca simplemente revolcarse en sus pasiones. O es esta imagen objetiva que lo excede a uno y que lucha contra uno. A pesar de que a uno no le guste, que se impone sobre uno. Y bueno, estas serían las instituciones que hacen a los hombres. Manuel García Morente, en la idea de la hispanidad, me parece que aquí hay como una cierta concordancia, porque él dice que esta idea del hispano es el caballero, ¿cierto? El caballero, el hidalgo, este caballero cristiano. Y bueno, llega a decir, bueno, este señor lo voy a trabajar con más profundidad más adelante, simplemente voy aquí citar este fragmento. Dice Manuel García Morente: el mecanismo psicológico del sentimiento del honor consiste, brevemente expresado, en lo siguiente: entre lo que cada uno de los hombres es realmente y lo que en el fondo de su alma quisiera ser, hay un abismo. Ennoblécele, empero, nuestra vida real por el continuo esfuerzo de acercar lo que en efecto somos a ese ideal que quisiéramos ser. Y bueno, este ideal es el caballero cristiano, en el caso pues de los hispanos, según Manuel García Morente. Yo creo que una modulación de este caballero cristiano en Hispanoamérica se han convertido en los próceres de la independencia, para bien o para mal. Y yo creo que aquí lo muestra muy bien Fernando González, que no pone al caballero cristiano, sino que pone a Bolívar. Y pone a Bolívar porque, según Fernando González, es el hombre que ha podido expresar una conciencia continental. Esto ya lo había dicho en el video pasado. Básicamente esa es la razón. Es el ejemplar más perfecto de esta raza cósmica, aquí siguiendo a Vasconcelos, de este hombre que ha logrado conmensurar a la América hispana. Maurice Blondel, otro filósofo, en su libro La Acción, también me parece que va muy por esta línea. Y bueno, en una parte llega a hablar de este argumento ontológico, y él dice que este argumento se vuelve a replantear de una manera distinta, no teorética, en la acción. Y es porque, bueno, el argumento ontológico, recordemos, el argumento ontológico de San Anselmo tiene que ver pues con una prueba a priori de la existencia de Dios, y que dice pues de imaginar pues a un ente, a un ser del cual nada mayor se puede pensar, y que efectivamente este ser tiene que existir porque el existir es una de sus perfecciones. Pues lo que dice entonces Maurice Blondel es que ese ser ideal de la perfección en el hombre ya está incrustado en la acción, ¿cierto? El hombre al actuar ya tiene una noción de perfección y de infinito. Maurice Blondel dice en este libro de la acción: en el fondo de mi conciencia hay un yo que ya no es yo. En él se refleja mi propia imagen. Yo no me veo más que en él. También dice Maurice Blondel: ni mi pensamiento puede adecuar mi acción, ni mi acción puede adecuar mi pensamiento. En mí se da la desproporción entre la causa eficiente y la causa final, y sin embargo, ni la una ni la otra pueden ser en mí lo que ellos son ya sin la mediación permanente de un pensamiento y de una acción perfectos. Y es curioso porque es precisamente el hecho de que yo reconozca que me equivoco la que demuestra esta mediación de la perfección. El hecho de saber que estoy errado, el hecho de saber que mi acción pudo haber sido mejor, o incluso mi pensamiento. Eso es lo que demuestra para Maurice Blondel la existencia de este yo ideal, de este modelo perfecto, del que ya habíamos hablado, que en el caso pues de Gabriel García Morente era ese ideal hispano del caballero cristiano. Para Lucas Ochoa Bolívar, Simón Bolívar, pero que realmente ya había reconocido que el Simón Bolívar, como una conciencia continental, pero que reconoce al mismo tiempo que Dios es esa conciencia universal que está sobre Bolívar. Para Maurice Blondel también sería Dios. Realmente aquí está intentando evocar o dar un argumento de la existencia de Dios. Y creo que está siguiendo a San Agustín, ¿cierto? Porque es que en el libro de La ciudad de Dios, San Agustín ya nos está como evocando esta demostración, pero por medio del error. Dice San Agustín: también nosotros reconocemos una imagen de Dios en nosotros.
No es igual, más aún, muy distante, tampoco es coeterna y, en resumen, no de la misma sustancia de Dios. Debe ser aún perfeccionada por la reforma para acercársele en lo posible por la semejanza. Y bueno, continuando con la ciudad de Dios, como lo haría Descartes mucho tiempo después, San Agustín dice: y si te engañas, si me engaño, existo, pues quien no existe no puede tampoco engañarse, y por esto, si me engaño, existo. Y como sé que estoy en el error, es porque tengo una noción de lo correcto y de la verdad. Y bueno, esa noción tendría que ver con esa imagen de Dios que está en uno mismo. Y bueno, ya el mencionado Descartes también llega a esta conclusión. Dice Descartes en las meditaciones metafísicas: cuando hago reflexión sobre mí mismo, no solo conozco que soy cosa imperfecta, incompleta y dependiente, que sin cesar tiende y aspira a algo mejor y más grande que yo, sino que conozco también, al mismo tiempo, que ese, de quien dependo, posee todas esas grandes cosas que yo aspiro y cuyas ideas hallo en mí, y las posee indefinidamente, y por eso es Dios. Sabemos que Descartes también hace uso de una modulación de la prueba ontológica antes mencionada de San Anselmo. Tiene que ver básicamente con lo ya dicho, esta idea de que, esta noción de infinito que ya está contenida en uno, esta idea de infinito que está contenida en uno, que uno siendo un ser finito no puede haber provenido solo de uno, ¿cierto? Tuvo que haber provenido precisamente de algo infinito. El deseo mimético, que es esta categoría, esta idea, este concepto de René Girard, de este filósofo como antropólogo, yo creo que va también muy en esta línea. Lo que dice René Girard es que el deseo es como triangular, no es directamente del sujeto que desea con el objeto que desea, sino que hay un mediador. Ese mediador es un modelo al cual yo imito, o sea, mejor dicho, no es del deseo no nace de mí, sino que yo deseo lo que el otro desea. Para René Girard eso es casi que el fundamento del conflicto, de la violencia, es el fundamento incluso de las sociedades, así se construyeron las sociedades. Y bueno, es que la verdad esto es una... No me voy a pues detener mucho en él porque se me va el video, pero yo creo que va para también como tema de otro futuro video. Voy a citar aquí un pedacito del texto de René Girard sobre la mentira novelesca y la verdad, bueno, lo voy a poner en pantalla el nombre del texto que se me olvida. Dice: Don Quijote ha renunciado, en favor de Amadís, a la prerrogativa fundamental del individuo. Ya no elige los objetos de su deseo, es Amadís quien debe elegir por él. El discípulo se precipita hacia los objetos que le designa, o parece designarle, el modelo de toda caballería. Denominemos a este modelo el mediador del deseo. La exigencia caballeresca es la imitación de Amadís, en el sentido en que la exigencia del cristianismo es la imitación de Jesucristo. Amadís es este personaje de estas novelas de caballería más famosas llamadas Amadís de Gaula. Cabe también señalar que para este René Girard, este deseo mimético va a tener el problema ya mencionado, que va a ser el problema de la violencia, que después va a encontrar su solución por medio de la quema o la destrucción de ciertos chivos expiatorios, cosa a la que no pienso entrar. Pero bueno, el problema del deseo mimético para René Girard está en que Amadís para Quijote se convierte entonces en un contendiente, porque Quijote empieza a entender, empieza a creer que el deseo proviene de sí mismo y que de hecho proviene con más fuerza que del propio Amadís, cuando realmente olvida él que es por medio de la mediación de este personaje que él desea, ¿cierto? Es primero la imitación y después es el deseo. De todos los modelos que hay para imitar, René Girard va a proponer y defender ante todo la imitación de Cristo, precisamente para evitar este círculo de violencia constante. Pero bueno, no voy a entrar en ese aspecto por el momento, quizás para después, al final o en otro video, para no alargar más este. Todo lo que yo he citado por el momento o todo lo que he expuesto
realmente nació de una primera lectura que fue la de este discurso ya mencionado en el video pasado, el discurso que hace Francisco José de Caldas aquí en Antioquia a los militares que lucharían por la independencia pues de Antioquia, o de Colombia, aunque no es pues claro decir, no es claro hablar ni siquiera de Colombia pues en esta época. Dice Francisco José de Caldas en este discurso: la gloria en general es el testimonio de nuestra conciencia, que nos dice: habéis obrado bien, y habéis llenado todos los deberes que os impone Dios, la naturaleza y la patria. Cierto, este fragmento ya lo había leído. Y bueno, es que lo que yo creo es que estas tres cosas que citan muestran un deber ser, ¿cierto? Hablan de un ideal. La religión, como ya habíamos hablado, pues tiene que ver con el ideal pues de la religión católica, o más bien de la cristiana, es el mismo Cristo. Esto ya lo voy a tocar más adelante con mayor profundidad, pero bueno, yo le sumaría en la católica también a los santos, que vienen siendo como otros modos de ser, otros modelos que se asemejaron a Cristo, pues. Ya la naturaleza y la patria también proponen otros modelos, pero yo, bueno, lo que quería sostener también en el video anterior es que estas dos cosas para mí están subordinadas incluso a la religión. En el caso de la naturaleza, sería ilegítimo, me parece a mí, sin tener la noción de religión, hablar de naturaleza. ¿Qué es lo que separa lo natural de lo no natural? Si no existe pues un plano trascendente, todo estaría en una inmanencia, todo pertenecería entonces a la naturaleza. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de un modelo natural del hombre, que es actuar entonces contra natura? En la religión cristiana esto tiene sentido porque, habrán acciones producto del pecado, que es una corrupción de la naturaleza, y hay otras que se acercan más a Dios, que gracias a la gracia de Dios, que es una perfección de la naturaleza, ¿cierto? Pero es porque hay una mediación de ese elemento trascendente. Y bueno, en el caso de la patria, viene siendo el ciudadano, ¿cierto? El ciudadano, que es un sujeto con sus derechos y sus deberes, pero que también le exige al hombre ciertas cosas, ¿cierto? También es un símbolo pues, de perfeccionamiento, por lo menos en este primer pensamiento revolucionario liberal. Yo creo que actualmente esto se fue pues para el carajo, pero esto ya lo habíamos visto en el video pasado, que era precisamente lo que decía Robespierre y el mismo Bolívar sobre estas virtudes propias pues, de este nuevo hombre que es capaz de vivir en una república, en una democracia. Francisco José de Caldas nos dice, refiriéndose a una persona honorable: él es el que, haciéndonos olvidar de nosotros mismos, entrega con una generosidad incomprensible la sangre y la vida a la patria, a esa patria querida para quien habéis nacido. También dice, refiriéndose a la gloria, a una falsa gloria: la falsa gloria es la del vanidoso, que quiere huir de sí mismo y de callar el testimonio de su conciencia. Y esto era lo que yo quería relacionar de estas dos frases, porque por un lado es positivo que nos olvidemos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para entregarnos a estos modos de ser, ¿cierto? A estos iconos, a estos símbolos ya mencionados, el de la religión, la naturaleza y la patria. Aquí pues cita específicamente el de la patria, que es el que más peso tendrá en este discurso. Porque es que hablar de la religión probablemente lleve a Caldas a tener conclusiones diferentes en cuanto a la independencia, pues que es precisamente lo que yo creo que entra un poco en conflicto en el caso pues de las independencias hispanas, pero ese es otro tema. Y por otro lado, Caldas habla de huir de sí mismo y callar el testimonio de su conciencia como algo malo. Cierto, no podemos huir de nuestra conciencia, porque al fin y al cabo es la conciencia que media entre nuestro yo actual y el yo ideal. El yo ideal ya sea producto de la religión, la naturaleza y la patria, ¿cierto? Continuando entonces con estas tres ideas que había ya expuesto Caldas. En resumen, en el propio Caldas, en este mismo discurso, siento yo que se encuentra este conflicto, este primer conflicto previo a la guerra, que es el conflicto de uno mismo contra uno mismo, del que quiere huir precisamente el testimonio de su conciencia, ese cerdo, ese mono que había mencionado Fernando González, que probablemente viendo un incendio, viendo el conflicto, prefiere esconderse, prefiere escapar y nuevamente regresar al hedonismo, al fango de sus pasiones. Y hablo del fango de sus pasiones porque Boecio también habla de ese hombre hedonista
y lo identifica precisamente con un cerdo. Y bueno, también está en Caldas el hombre que se olvida a sí mismo precisamente para entregarse a ese deber ser. Ese deber ser que insisto que tiene más que todo una razón religiosa. El mismo Ébola también, en el Metafísica para la Guerra, que yo creo que es el que más habla de esta idea. Yo simplemente voy a citar una cosa que ya muy al final de su texto comenta, refiriéndose al Bhagavad Gita, que ya habíamos comentado que es un texto básicamente de una guerra, de un señor llamado Arjuna cabalgando ahí con Krishna, que es una imagen divina, una imagen de Dios, y que lo incita a él, ¿cierto? Krishna incita a Arjuna a luchar. Y bueno, le está enseñando las cosas de cómo hacerlo, ¿cierto? De cómo pelear, de cómo adentrarse a la guerra. Le argumenta de por qué debe hacerlo, así sea que tenga que luchar contra sus propios familiares y demás. Esto pues es muy interesante este texto. El punto es que Julius Evola, nos dice que tanto Arjuna y Krishna es una misma persona. Es un monólogo entre esa acción, ese elemento activo, digamos volitivo, de esa pura voluntad, y ese elemento que lo guía. Esa imagen de Dios, ese conocimiento trascendente, esa conciencia universal que tenemos en nosotros. Citando al Bhagavad Gita, en el capítulo 3, verso 7, dice: Más quienes los sentidos con mente recta comienzan a poner bajo control, y el karma yoga los ocupa y sujeta actuando sin apego. Es muy superior. Bueno, simplemente sujetarse pues a ese Krishna, hacerle caso pues a esa imagen de Dios. Objeciona todo lo que yo he dicho. ¿Quiénes podrían estar en contra de este elemento necesario para la acción que aparece en Blondel, ¿cierto? Básicamente yo creo que es la idea que he intentado sostener hasta ahora. Yo creo que la persona o el filósofo que más lucha contra esto es Nietzsche, o que por lo menos creemos que lucha contra eso. Lucha pues con esta imagen platónica, con este deber ser platónico que se encuentra en una trascendencia a la cual nunca vamos a llegar y que nos olvida de vivir la misma vida. De la misma vida actual, siempre pensando en ese ideal, en ese deber ser que no está presente, en esto platónico, ¿cierto? Olvidándonos entonces del mundo real, dionisiaco, lleno de las pasiones y demás. Aguanta pues dedicarle solo un video a este autor, pero aquí simplemente me voy a concentrar en la respuesta que le hace Ébola a Nietzsche en su libro Cabalgar el Tigre. El Ébola atiende a muchas nociones, a muchas categorías de Nietzsche, pero yo simplemente me voy a enfocar aquí a la del superhombre, que curiosamente ya es en sí un deber ser, ¿no? El superhombre ya es un modelo que incluso se presenta en un texto casi que parodiando quizás o asemejándose a estos textos religiosos de Nietzsche, pues ya sabemos cuál es. Así habló Zaratustra. Y bueno, y la cuestión de la voluntad de poder, la cual ya viene en sí misma, y en este caso esto lo digo siguiendo pues a Ébola. En la misma voluntad de poder ya hay una noción de trascendencia. ¿Por qué? Porque bien podría quedarse Nietzsche con la voluntad de vida de Schopenhauer, y seríamos entonces como ese animal que se limita por vivir, pero si ya está saciado, pues no sé, se dormirá, guardará energía y demás para seguir manteniendo su vida. Pero la voluntad de poder implica un vivir más. Ébola dice: propone Nietzsche un nuevo sistema de valores que comporta un bien y un mal. Presenta un nuevo ideal y lo afirma de una manera absoluta, cuando no se trata en realidad más que de un ideal entre los muchos que puede cobrar forma la vida. Bueno, lo que ya había dicho antes, la vida puede cobrar muchas formas y Nietzsche propone una entre muchas. ¿Por qué no quedarnos simplemente con satisfacer nuestras necesidades básicas y ya está? Nietzsche propone una voluntad de poder, propone una dirección de maximizar la vida, ¿no? Que viene siendo el poder. Y eso ya implica una noción de trascendencia, según Ébola, pues. Continúa Ébola.
Nietzsche desemboca él mismo en una concepción finalista cuando, para dar un sentido a la humanidad actual, presenta como fin al cual ésta debe consagrarse y para el cual debe sacrificarse y perecer, el hipotético hombre futuro bajo la forma del superhombre. Sí, bueno, nuevamente lo que había dicho, el superhombre se convierte en causa final, en la causa final del hombre que no se sitúa en la actualidad. Ese es el problema entonces. Y finalizando con Ébola. El verdadero fondo de la existencia es, en efecto, la interpretación de Schopenhauer antes que la de Nietzsche, el de la voluntad de vivir, en tanto que deseo eterno e inagotable, y no la voluntad de poder en sentido propio, ni la tendencia positiva y ascendente a la superación. También lo que había dicho ya, la voluntad de poder implica un ascenso que supera pues la simple voluntad de vida. Por lo tanto, bueno, aquí lo que hace Ébola es absorber a Nietzsche en su sistema. Ébola que es un retorno a una religiosidad y que acepta de Nietzsche muchas cosas también, más que todo la crítica que hace a la moral cristiana. Pero bueno, eso será tema de otro video. Para terminar con estos filósofos que objetarían aquello pues que he venido diciendo, también cabe señalar a Deleuze o a Guattari o Guattari, que bueno, también que siguen a Nietzsche en esta cuestión de, bueno, esta apuesta por la inmanencia. Y estos hablan pues ya de un deseo nómada, un deseo no codificado, porque consideran entonces que estas codificaciones que adquiere el mismo deseo son modos de ser que el mismo capitalismo vende y que estos modos de ser lo que hacen a la final es castrar dicho deseo, porque un modo de ser implica una negación de las otras posibilidades. Bueno, también hablan motivan a la desterritorialización, estos devenires, devenir menor. Bueno, esto ya no me voy a alargar mucho porque yo creo que esto amerita un tema aparte para poder hacer pues bien un video acerca de Deleuze. La intención era integrar esta exposición a la anterior, que tenía como principal tema la guerra. Y poco he hablado de la guerra, pero todo esto tiene que ver pues con la guerra realmente. Y bueno, ¿cuál es la necesidad de la guerra para lo que he dicho? Bueno, ya creo que en Fernando González quedó un poco evocada y Fernando González dice que la cuestión está en ascender constantemente mediante la lucha. Mientras más guerra, más triunfos. No deseo la paz, quiero la guerra constante, constante crecimiento. Bueno, si bien la idea del video pasado era que la guerra lo que tenía en sí era un deseo de universalizar, ¿no? O de por lo menos extender un derecho, una pacificación, lo que Ébola decía también como una ascesis de poderío. Y es una ascesis, una ascética, precisamente porque hay una paz, ¿cierto? El motivo de la guerra era la pacificación, la paz de un terreno, de un grupo social, etc. Y entonces aquí el guerrero se convierte en una especie de instrumento para esa conciencia universal, ¿no? Porque el guerrero al fin y al cabo se está sacrificando para lograr ese objetivo, el de pacificar un terreno y demás. O sea, hacer que esa ley divina conquiste un contexto externo a uno, pero también se puede decir que esa ley divina conquista aquello interno a uno, pues, o sea, lo conquista a uno mismo, que viene siendo la realización de esa herramienta ya mencionada, el guerrero, la realización como héroe. Para Ébola, la guerra es un medio de realización espiritual, ya sea por ese imperativo de esa conciencia universal que pone sobre este sujeto guerrero, pero también es por esta realización de este sujeto como héroe. Dice Ébola, las situaciones y los riesgos inherentes a las hazañas guerreras provocan la aparición del enemigo interior, el cual, en tanto que instinto de conservación, dejadez, crueldad, piedad o furor ciego, sirve como aquello que es preciso vencer en el acto mismo de combatir al enemigo exterior. Es la situación de la guerra la que me obliga no solo al intentar vencer a ese enemigo exterior, me obliga también a vencer mis miedos internos y demás.
como ya lo habíamos dicho con este Krishna, enseñándole a este Arjuna, no solo pidiéndole que venza a esos enemigos externos, sino que luche contra sí mismo, contra su dejadez, su crueldad, su piedad, su furor ciego, etc. Obliga pues a que uno se adueñe de sí mismo ante todo. Dice Ébola, la vocación guerrera aspiraba realmente a una altura metafísica, reflejando la plenitud de lo universales, aquel en el que una raza tendía a una manifestación y a una finalidad igualmente universales. Bueno, aquí el tema raza puede estar disonándole a muchos, pero bueno, no voy a entrar en ello por el momento. Y finalmente, quien combate en una guerra santa espontáneamente se sitúa más allá de todo particularismo, viviendo un clima espiritual que, en el momento dado, puede muy bien dar nacimiento a una unidad supranacional de acción. La guerra obliga a que uno se exceda a sí mismo, lo obliga a uno a actuar en virtud de una conciencia superior a uno, a una causa superior a la causa de mi mismidad, de mi yo individual biológico, precisamente porque este se pone en juego y en riesgo. Pero entonces, como contraposición a ese individuo biológico, que podríamos decir que es el individuo más bien propio de una concepción liberal, cierto, que el liberalismo nos entiende a todos como individuo, Ébola insiste en la cuestión de persona. La cuestión de persona para Ébola excede pues a este individuo incluso después de la muerte. Es luchar precisamente por esa persona, por ese yo persona, y no por el yo individuo. El yo individuo es el del capital humano, por así decirlo. Bueno, llevemos a esta gente a la guerra, morirán unos 100, pero logramos X propósito, ¿cierto? Es como esta economía de vidas humanas. En cambio, en esta realización del héroe, lo que importa es la noción de persona, que es la que se inmortaliza. Y recordando pues que la palabra persona proviene, y no es gratuito, de que provenga del prosopon, ¿no? de las máscaras, la persona como una imagen. Y de aquí es que se sigue estas virtudes de la guerra, de las que Caldas hablaba, como la virtud del honor, ¿cierto? El honor es una virtud que se le predica más bien a una persona. Recordando, por ejemplo, este texto de Schopenhauer, el arte de hacerse respetar. De hecho, la primera máxima es: el honor es la opinión que tienen los demás acerca de nosotros, y en especial la opinión general de quienes saben algo de nosotros. Por eso la cuestión de la máscara es una virtud que, si bien se le predica al sujeto, realmente está en el juicio de los demás, de los otros. Bueno, Schopenhauer se muestra más bien crítico a esta concepción, pero para estos otros autores ya mencionados hay una razón religiosa tras la noción de honor y de gloria también. Y esta cuestión religiosa es importante precisamente para poder diferenciar entre un verdadero honor y un falso honor, o una verdadera gloria y una falsa gloria. Y bueno, ya que estamos hablando de imágenes, tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, Francisco José de Caldas, en el discurso ya mencionado, dice: vuestra virtud debe recompensarse por sí misma y no por vuestra pluma. Y él pone precisamente a la conciencia como la que da cuenta de eso, de que estoy obrando bien a pesar de que probablemente yo quede como el enemigo de la historia. Pero bueno, por lo menos mi conciencia sabe que lo hice bien. Dice Caldas: detestad la adulación, así para recibirla como para darla. El que tiene la debilidad de recibirla es como una caña que la doblega a todas partes el más ligero viento. El que la da es un impostor, y el más vil de todos los hombres. Bueno, aquí ya está poniendo en duda Francisco José de Caldas esta imagen, pero ante los hombres. Y cuando habla de la gloria falsa, yo creo que queda mucho más claro, porque aquel que lucha por una gloria falsa para Caldas es aquel que lucha por monumentos, aquel que lucha por la aclamación o por los puestos elevados, la que derramando torrente de sangre por un ramo de laurel, dice Caldas, la del vanidoso que quiere huir de sí mismo y de callar el testimonio de su conciencia, ¿cierto? Como ya habíamos citado este pedacito. El testimonio de la conciencia es importante. Él cita a San Pablo diciendo: sí,
nuestra gloria es el testimonio de nuestra propia conciencia, porque es la que puede dar cuenta de esa legítima lucha que comienza precisamente con ese Krishna versus Arjuna, ¿no? Esta imagen de Dios versus el cerdo, pues, de Fernando González. No, pues, el cerdo que describe Fernando González. Y bueno, Caldas, refiriéndose a la conciencia, nos dice: el dulce testimonio de su conciencia, el dulce sentimiento interior de haber llenado todos sus deberes a los ojos de Dios y de los hombres, el placer sublime de verse autor de tantos bienes, ese júbilo puro y sin mezcla, que más parece un principio de bienaventuranza que un sentimiento humano, la paz, el consuelo, la serenidad del corazón, un corazón anegado en las delicias de la virtud, que sólo pueden conocer y sentir las almas justas. Esta es la recompensa verdadera del héroe, y esta debe ser el objeto perpetuo de sus deseos y de sus fatigas militares. Pero también hay un carácter eterno en esta cuestión, porque la conciencia durará hasta que me muera, pues si lo vemos en una perspectiva plenamente materialista. Caldas acepta esta cuestión eterna. Dice Caldas: la gloria militar es la recompensa de la virtud, y la virtud no la pueden recompensar monumentos perecederos, que desaparecen como la sombra, y que están bajo el imperio de los siglos y del tiempo. La virtud es eterna, y su recompensa debe igualar su duración. El que da cuenta pues de si esta virtud es legítima o no, viene siendo Dios, ¿no? Pero para ello uno debe ya tenerlo incrustado, precisamente para que nuestra conciencia también dé cuenta pues de eso, pues de que sea legítima esa inclinación que uno tiene hacia ese ideal divino pues de Dios. También, bueno, interesante aquí contrastar esta postura con esta religión positivista del humanismo, ¿no? Que cuando Comte habla del sacrificio de uno es precisamente por esta humanidad. Pero para ello no tiene que estar registrado en la historia como aquel que actuó correctamente. Por eso ya aquí comienza a ser importante lo que llamaríamos el visaje aquí en Antioquia, lo que sería demostrar una falsa imagen, por lo menos para que la humanidad lo conciba a uno como lo eternice, lo haga a uno eterno, por medio de los monumentos, de los textos de historia y demás. Esa es la única eternidad que se puede lograr en esta religión de la humanidad. Una humanidad que puede ser, una eternidad que puede ser ilícitamente ganada. Y bueno, yo creo que es muy difícil quitarle al hombre esa noción de eternidad y también quitarle una cierta apetencia de esa eternidad. Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida, también me parece que atiende mucho a esto que he venido diciendo. Él habla de un deseo en el hombre que supera la simple vida, ¿cierto? No es el deseo únicamente a vivir, sino que es un deseo de más, de trascender la vida. Como veníamos diciendo incluso con Nietzsche, ¿no? Con la voluntad de poder, que no es la voluntad de vida, sino una voluntad que tiene un objetivo de más, de ascender. Dice Miguel de Unamuno: una vez satisfecha el hambre, y ésta se satisface pronto, surge la vanidad, la necesidad, que lo es, de imponerse y sobrevivir en otros. Y continúa: cuando las dudas nos invaden y nublan la fe en la inmortalidad del alma, cobra brío y doloroso empuje el ansia de perpetuar el nombre y la fama, de alcanzar una sombra de inmortalidad siquiera, y de aquí esa tremenda lucha por singularizarse, por sobrevivir de algún modo en la memoria de los otros y los venideros. Esa lucha 1000 veces más terrible que la lucha por la vida, y que da tono, color y carácter a esta nuestra sociedad, en que la fe medieval en el alma inmortal se desvanece. Cada cual quiere afirmarse, siquiera en apariencia. Y bueno, finalmente, hablando de esa duración de la memoria, nos dice: ¿cuánto durará? A lo sumo, lo que dure el linaje humano. Y si salvamos nuestra memoria en Dios. Para poner un ejemplo de esto que está diciendo, Unamuno cita pues la historia de Caín y Abel, que Caín, queriendo sobrevivir precisamente en Dios, acaba con Abel. Dice Miguel de Unamuno: no fue lucha por pan,
Fue lucha por sobrevivir en Dios, en la memoria divina. La envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Resuelto el que llamamos problema de la vida, el del pan, convertiríase la tierra en un infierno. Por surgir con más fuerza la lucha por la sobrevivencia. Bueno, en resumidas cuentas, hay un falso modo de ser. Hay un falso modo de eternizarse. Hay uno que provoca más conflicto y más guerra, mientras que otro no. Otro, por el contrario, pretende pacificar el mundo. Más o menos en esto estaría de acuerdo René Girard, anteriormente citado. Él dice, por ejemplo, que los hombres se vanagloria de haber rechazado las antiguas supersticiones, pero están a punto de hundirse en el subsuelo, en este subsuelo en el que triunfan unas ilusiones cada vez más groseras. Y bueno, él aquí se está refiriendo a estos mediadores antes mencionados, pero ya mediadores humanos. Ya no es este modelo pues producto de Dios, modelo trascendental, este modo de ser divino, sino que ahora son modos de ser fetiches, mejor dicho, ídolos, modos de ser mundanos. Y es que aquí puedo pensar en tantos ejemplos. Puedo pensar en las famosas estrellas o en los youtubers, yo qué sé, en los cantantes, en los reggaetoneros, en los mismos modelos que se llaman, ¿no? Son modelos y así incluso se venden pero por el mercado. Y bueno, esto para René Girard resulta en lo que él llama una violencia mimética y que culmina pacificándose pero por medio de un asesinato fundador, ¿cierto? Un asesinato que funda un colectivo, un pueblo. Bueno, esto da para mucho, no voy a pues ondear bastante en él, pero lo cierto y lo interesante de René Girard es que se muestra como un adversario fuerte al paganismo. Para él el paganismo es producto precisamente de estos ilícitos endiosamientos y de esta violencia fundadora, este asesinato fundador. Y el cristianismo muestra el modelo correcto precisamente porque la historia del cristianismo es completamente contraria a las historias paganas. En las historias paganas es el héroe triunfante, el que a la final se convierte en Dios, y mientras que en el paganismo es precisamente la víctima. Entonces el sacrificio es el del mismo Dios, es el Dios mismo el que se sacrifica. Y bueno, insisto pues que esto tiene mucho, esto hay que matizarlo bastante. También me recuerda mucho a Tertuliano, ¿no? Que dice algo muy bonito. Me gusta esto que dice Tertuliano, precisamente polemizando contra los paganos, y habla de esta fábrica de dioses paganas que para Tertuliano no son sino personas reales, quizás héroes del pasado que terminaron volviéndose dioses. Entonces, bueno, lo que hace Tertuliano es decir que Cronos era un señor de yo no sé dónde y que por alguna razón terminó siendo el dios del tiempo, pero que siempre eran personas. Entonces hay una fábrica de dioses, por así decirlo, de cómo se diviniza la gente. Dice Tertuliano: en cuanto a vuestros dioses, no alcanzo yo otra cosa que nombres de ciertos muertos antiguos, y no oigo sino fábulas, en las que reconozco el origen de vuestros cultos. Y continúa: encontramos consuelo en nuestras penas viendo a vuestros dioses aguantar, para hacerlo en estatua, los mismos tormentos que nosotros. Ponéis a los cristianos en cruces y en postes. ¿Qué estatua no se forma primero con arcilla, adaptándola a una cruz y a un poste? Y bueno, ya después dice, se talla con escoplos puntas de hierro, como a los mismos cristianos pues que se los chuza o yo qué sé. También dice que se los quema con fuego, ¿cierto? Se queman las estatuillas en hornos pues para fijarlas. Igual que a los cristianos, ¿cierto? Es muy bonito aquí, bueno, me parece muy interesante aquí lo que hace Tertuliano de esta analogía entre los dioses paganos y estos hombres divinizados en el cristianismo, que abre las puertas al debate, a un debate muy interesante que aguanta también traerlo en un video en donde encontramos pues a estos antipaganos, a estos opositores a estas creencias paganas o estas cosmovisiones paganas, en donde precisamente el héroe de alguna forma alcanza esta divinización. Aquí encontramos a Tertuliano y al ya mencionado René Girard, y bueno, versus un
Ébola, un Julius Ébola ya mencionado también mucho en estos últimos dos videos, que es un neopagano básicamente y que precisamente ataca esta moral cristiana en la que se ponen a los mártires como dioses en vez del héroe. Ya hay un culto entonces a la víctima, al victimismo, y bueno, que para él degeneraría entonces a Occidente. Y bueno, no voy a pues ahondear de eso, no voy a ondear en eso, y voy a dejar aquí porque ya estoy muy cansado y ya voy a llegar a la hora. Y bueno, muchas gracias.